punto. No, Bruno, por favor. Eso no es una familia, tú sabes, eso no lo es. Puede que no sea convencional, pero sí es una familia, papá. Familia es gente que te educa, que te quiere, que te apoya, que te cuida. Y no importa si son papás, hermanos o son dos hombres como Pedro y como yo. A ver, por favor, digo... Vaya y pase que ustedes quieran casarse, digo... Yo estoy de acuerdo, además es algo que está de moda, pero de allí a que quieran tener un hijo, ¿no? Imagínense ese niño en la escuela cuando los demás lo señalen y digan, mira, ahí está el niño que tiene dos papás que son hombres. Perdóname, don Agustín, pero ese niño no va a sufrir más que el hijo de una madre soltera o de una pareja de negros o de pelirrojos, por Dios. Perdón, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que te juzgan por ser pelirrojo a que tengas dos papás. A lo que me refiero es que en este país nadie se salva de ser discriminado. No, a ver, por favor. Si pensemos en el niño, va a crecer con una confusión severísima respecto a su orientación sexual. No me vengas con eso, por favor. Yo crecí contigo y con mi mamá y soy gay. Y Dante, que no... A ver, por favor, Dante tuvo un padre y una madre, ¿sí? Una imagen paterna y una materna. Por eso como debe de yo ser. viví lo mismo y no necesariamente tuve que ser heterosexual, ¿verdad? Ay. A Pedro se le murió su papá y tuvo que vivir con unas tías. ¿Y? ¿Cómo que y? Mira. Ese no es un argumento, Álvaro. En fin, nosotros somos mejores personas que muchos heterosexuales. Somos solidarios, hacemos trabajo comunitario. Por favor. No me vayas a decir ahora que los homosexuales son un ejemplo a seguir, por favor. Son emocionalmente inestables, son promiscuos y así quieren formar una familia. Ya no tiene caso venir a discutir contigo así, ¿ok? Así como nosotros decidimos ser papás, ustedes pueden decidir no ayudarnos, ¿ok? Pues no me voy a callar. Gracias. No me voy a callar. Papá, ya. No, Álvaro. Eso no los vas a hacer cambiar de opinión. No. Papá, por favor, que calma. sepan que no todo el mundo piensa como ellos. Problema a las 4 de la tarde. Nos vemos, con permiso. Sí, hasta luego. Bruno, vamos a discutirlo, por favor. ¿Qué voy a andar discutiendo contigo? Yo ya no tengo nada Pero que es lo que discutir. pasa, no puedes discutir. Eso es lo que pasa, vamos a discutirlo. Vamos a hablar de esto. No entiendes razones, estás lleno de prejuicios. Lleno de prejuicios, pues vamos a discutir esos prejuicios entonces. Pero no te vayas así. Yo nunca había visto al doctor Agustín tan enojado. Me cae tan bien, Bruno. Es una persona tan valiente, tan diferente a todos sus hermanos. Es el único de los Camacho que no tiene mentiras ni tiene dudas. Él no tiene esqueletos en el closet. Sí, ¿verdad? Es que eso es ser un hombre de verdad. No sé por qué su papá no lo entiende. Ya te entendí. No toleras que seamos jotos y que queramos tener un hijo, ya. Bruno, no, tampoco. En esos términos, no. Señor, ser homosexual es una condición como cualquier otra. No, es que ¿Sí? para él un hombre solo es hombre si tiene viejas e hijos regados por ahí, ¿verdad? Papá, por favor, cálmate. Ya, por favor. Bruno. ¿Qué te pasa? ¿No fuiste tú el que dijiste que no había que alterar a papá por lo que le pasó? O sea, tú sabes cómo lo pone este tema. Gracias. Mira, yo sé que papá es cerrado en muchas cosas, sí que es de otra generación, pero en algo tiene razón. ¿En qué? Mira, el que ustedes dos se quieran casar, perfecto, es su vida. Es... Pero con el hijo sí tienes problema. ¿Y cómo no lo voy a tener, Bruno? Si tú has visto lo cabrón que ha sido criar a Tania y a Víctor, tú lo has vivido. Digo, y bajo circunstancias normales, ¿te has puesto a pensar el trauma que le puedes causar a este niño cuando entienda que no tiene mamá? Espérame, Bruno. Yo sé que no es momento para que hablemos porque me imagino la clase de estupideces que escucharon. Ya pensé lo que ustedes me ofrecieron y quiero hablar con ustedes. Por lo menos hay alguien sensato aquí. Ustedes no le pueden hacer caso a nada de lo que les digan, ni a nadie. Ustedes son dos seres muy valientes. Y yo me siento muy orgullosa de que hayan pensado en mí para ser la madre biológica del niño. Pero estuve pensando en cómo sería y pues yo tendría que compartir el niño con ustedes. No sé, tendríamos que hacerlo como esos matrimonios que se divorcian en buenas condiciones. Pues sí, es que no es cualquier cosa lo que te pedimos. Piénsalo
Date tu tiempo. No, de hecho lo he estado pensando y gracias a eso me di cuenta que me muero de ganas de ser mamá. Que ya lo había pensado, pero no he tenido las condiciones para tenerlo sola. No dudo que ustedes van a ser unos excelentes padres. Y nosotros nos podemos adaptar a las condiciones que tú quieras. Queremos tener un hijo. Dejarlo ir es lo difícil. No te preocupes. Lo que decidas va a estar bien y de lo que no te vas a salvar va a ser de ser la tía consentida del niño. No, yo voy a ser la tía, yo voy a ser la andróloga, no quiero que se desanimen. Yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes sean padres. Gracias. Eso es lo importante, ¿no? Pues qué padre. No he dejado de pensar en el niño. Lo veo ahí así como corriendo y tirando cosas, haciendo travesuras. Uy, ya empezamos mal. Seguro vas a ser el típico papá barco y me vas a dejar a mí el papel del ogro, ¿no? No se vale. Cada quien su carácter. Yo creo que tú vas a ser el que lo regañe y yo lo voy a consentir. Es una responsabilidad bien grande, ¿eh? Ya estoy empezando a entender tus miedos del otro día. Ya estás sudando, no te me eches para atrás. ¿Qué te pasa? ¿Para atrás? Ni para tomar vuelo. Lo que pasa es que conociendo a mi papá y a Álvaro, está cabrón. ¿Cómo lo van a tomar? Tenemos todo para que ese niño crezca bien. Va a ser un tipazo, nuestro hijo va a ser un tipazo. Nada más prométeme que pase lo que pase, no lo vamos a abandonar. Bruno, ¿cómo te explico? Ese niño, estemos juntos o no, nunca le va a faltar nada. ¿Qué compromiso, pelón? Sudadita ya cambió. Volteala, ya le toca, ya está sudado. Oigan, qué buena onda, ¿no? Me gustó lo de la carne asada. Está buenísimo. ¿No les dije que era rápido? Con la pistola de pelo prendimos rápido el carbón. Ay, sí, wow. Oye, nada más que estos niños te van a hacer el refri, agua, porque son de muy buen diente. Bueno, ya que estamos de tan buen humor, les quiero dar una noticia. A ver. Aquí, el señor y yo ya decidimos que nos vamos a casar y queremos tener un hijo. ¿En serio? No, pues felicidades. Ya era tiempo. Ay, sí, qué padre. Felicidades, Pedro, felicidades. Sí. Bruno, está increíble. Las dos cosas están increíbles. ¿Cómo le van a hacer para tener un hijo si la ciencia no es tan avanzada? Pues piénsale, Víctor. Hay muchas maneras. Mira, ve, tiene razón, Tania. Vamos a adoptar un hijo o pedirle a una chava que lo tenga y criarlo nosotros dos. Pero la tenemos que conocer, ¿eh? La cuna es la cuna. Madre suya. No, pero en verdad, qué felicidad. En vez de un primo, vamos a tener dos. El hijo de Dante. Ah, bueno, ya saben cómo soy yo de cursi. Yo pido hacer el baby shower. Bueno. Y echarlo a perder. Lo primero es lo primero. Nos tenemos que casar ahora que ya se puede. Muy bien. Un besito. Ay, oye, no, de verdad. Por favor. ¿Qué hijo tan morboso tienes, Pero sí, no tiene de beso, no tiene. ¡Ya, Víctor! Sí va a ser muy difícil que podamos convencer a una mujer de que tenga un hijo por nosotros. O sea, de cargarlo, parirlo y que nos los dé así nomás. ¿Adoptemos? Sí, son muchos trámites, pero va a ser lo más práctico para nosotros. Pero no me acaba de convencer esa idea. Si podemos ser padres biológicos o tú o yo prefiero eso. ¿Quieres perpetuar tus genes de Camacho en un hijo carne de tu carne? Mira, ya sé que suena un poco egoísta, pero si te pones a pensar... Hay miles de huérfanos abandonados, ¿sí? Y si nosotros nos dedicamos a la labor social, lo más sensato sería que nosotros nos ocupáramos de uno de ellos. Estoy de acuerdo, pero es que mi idea... ¿Cuántos niños no han perdido a sus mamás que están solos? O sea, nosotros le podríamos cambiar la vida a un niño de esos. Déjame terminar. Lo podemos criar, lo podemos educar, ¿sí? Lo podemos salvar de la miseria, Bruno. Nosotros le podemos cambiar la vida a un niño de estos. ¿Puedo hablar? Habla. Tienes toda la razón en todo lo que estás diciendo. Y chance, un día no adoptamos a un hijo, sino a 5. Pero ahorita, si tengo la oportunidad, quiero ser
papá, de veras. También los padres adoptivos son papás. Es una cuestión de responsabilidad, no de quién lo engendra. Pero a mí sí me hace ilusión engendrarlo. Llámale orgullo de macho o repetir esquemas o lo que tú quieras. Pero pues así es como pienso. Hijos. ¿Qué? Pues que hace poco te tocaba el tema de los niños y te daba pavor. Tú tienes la culpa, güey. Tú despertaste mi instinto paternal. Ahora sí quiero tener una familia. Oye, por cierto, ¿qué planes tienes el sábado? ¿Por? Mira. Los trámites de matrimonio. Ya los adelanté y el sábado nos casan. Aquí te dejo algunos de los expedientes que me pediste y ahora te traigo los demás, ¿eh? Gracias, Emilia. Hola, Pedro. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué bueno. ¿Vamos a ir a cenar? Sí, espérame. Oye, ¿te has puesto a pensar quiénes van a ser nuestros testigos para la boda? No. ¿Y tú? Sorpréndeme. Pues he estado pensando que se me haría padre incluir a mis hermanos en esto. ¿Tú crees que Álvaro va a ser más tolerante con nosotros solo porque estamos haciendo algo más convencional? Pues no sé. Pero me gustaría tener un gesto de buena voluntad como tuvo mi papá cuando nos presentó a Ida. Mi familia necesita ser parte de esto, Pedro. Pues sí. Bueno, entonces que sea tu mamá. Bueno, mi mamá va a ser definitivamente un testigo. Pero pues he estado pensando que me gustaría incluir también a todos. Que no se puede, siendo realistas. Mi papá está, obviamente, fuera de la jugada. Álvaro no va a querer, entonces, pues, Dante o Julián. Entonces yo voy a escoger a... Me gustaría que fuera Elena. Lo importante es que los dos estemos contentos. A quien tú quieras. Si quieres verle hablando a Elena. Me encanta. De ahora en adelante, en este matrimonio, todas las decisiones se van a tomar entre los dos. Estoy de acuerdo. Por eso te amo, cabroncito. ¿Por qué no, pelón? ¡Qué cagado! ¿Te das cuenta dónde estamos organizando nuestra boda gay? No, que ya que no entres ahí, salte de ahí. Bruno, por Dios, están espantosas. Este es otro. Bueno, ya deja de hacer jetas y ayúdame a buscar una opción que te guste para los pasteles. Los pasteles, o sea... Mira, no te vayas a enojar. Pero si tú estás haciendo todo este numerito para darle gusto a tu familia y que se alivianen, te digo que no va a funcionar para nada, ¿eh? Si estoy haciendo todo este numerito, todo este relajo, es porque estas cosas me gustan. Ay, me gustan, como si no te conociera, no te creo. ¿Sí? O sea, no me vengas ahora con que tu sueño dorado es tener una boda con un pastel y bailando cumbias en un salón. Aunque te resulte increíble, eso es lo que quiero. Menos las cumbias, tampoco exageres. ¿Por qué actuar de una forma para que piensen algo de nosotros? ¿Eh? ¿Por qué no lo hacemos a nuestra manera, como somos? ¿Qué te parecen convencionalismos o qué? Porque no lo son. Es un paso chiquito, por más chiquito que pienses que es, pero es un paso importante para que mi familia se empiece a quitar algún día, no sé cuándo, todos esos prejuicios que traen en la cabeza. Bruno, yo soy el primero que me encantaría que tu familia dejara de pensar de esa forma tan cuadrada. No es por mi familia, es por nosotros. Es la oportunidad de dejar claro lo que pensamos. De decirles que nosotros también tenemos derecho a celebrar como cualquier otra pareja, sin tener que escondernos como una pareja heterosexual.
Igualito, tenemos lo mismo. Y solo de esta manera les va a quedar claro. Si vamos a celebrar nuestra boda, vamos a celebrarla por nosotros. No por darle gusto a nadie, ni porque esté contento nadie. ¿Ok? Las dificultades con las adicciones es que pueden ser un síntoma de una problemática que viene escondida detrás. Puede pasar mucho tiempo para que sepamos realmente cuál es la raíz del problema. Y es que el adicto miente y lo hace muy bien, ¿sí? Pero va creando una burbuja. Una burbuja para salir de sus problemas. El problema es cuando esa burbuja se revienta. También pasa que cuando descubrimos por fin el problema, no lo queremos ver. Cerramos los ojos. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en una apariencia de no querer aceptar. Ojo, ojo, cuando detecten que alguien está mintiendo, hablen con él. Y si pueden, tráiganlo aquí a ver de qué manera los podemos ayudar. Quiero que pasen estos folletos, los lean detenidamente, los analicen y la semana que entra podemos seguir hablando del tema. Gracias. Emilia nos mandó un mensaje a todos los hermanos diciendo que otra vez mi papá nos quiere ver en la clínica. Otra vez. Entonces, el flaco da una orden, vengan, ya iban todos. Bueno, pues, ¿qué quiere el flaco? No sé, no tengo ni idea, ya estoy harto, qué flojera. Espero que ya que por fin nos diga cuál es el asunto tan penoso que tenía que arreglar con mi mamá. Adiós. ¿Se encuentra Bruno? No, Bruno tuvo que salir a hacer unas cosas, pero... ¿todo bien? ¿Están bien? Estamos sacados de onda por lo de nuestros papás. Por eso lo estábamos buscando. Pero si quieres, regresamos en cuanto llegue. No, espérense, pero siéntate. Siéntense, por favor. Bueno, digo, yo no soy su tío, pero... si quieren, podemos hablar. Yo les puedo escuchar. Ese Pilar es el... El caso es que se la pasan peleando diario. Y ya estoy cansado. Se pelean, se reconcilian. Siempre es lo mismo. Ya estamos hartos de que sea el fin del mundo cada semana. ¿Y esto ya lo hablaron con ellos? Ya, pero es hablar con una pared, en serio. Bueno, aquí hay algo que tienen que entender, ¿sí? O sea, el que ustedes estén bien o mal no depende de si sus papás se enojaron o no. Si tu novia está contigo o te deja, ¿sí? O sea que tenemos que ser egoístas. No. Una persona egoísta es alguien que no le importan los demás. Ustedes tienen que aprender a que cuando pasen cosas, el enojo y la tristeza no les ganen. ¿Sí? Porque también cuando estamos enojados, a veces hacemos cosas que están muy mal, ¿o no? Tienes razón, no la había pensado así. ¿Sabes? Vas a ser un buen padre, en serio. Bueno, no me hagas la barba, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? Oh, ya, cállate. ¿No quieres ver unos títeres bien padres que hicimos? No me vas a invitar a mí, digo. Yo sé cómo eres tú y a ti estas cosas no te gustan. Ah, vente. Supongo que se estarán preguntando por qué soy yo el que los convocó a esta reunión y no el señor, como normalmente suele suceder. Y la razón es la siguiente. Ustedes saben que yo no soy partidario de dar largos discursos llenos de mentiras y de hipocresías, pero sí me gusta decir las cosas de frente. Y ustedes son mi familia y tienen que saber qué es lo que está pasando. Ayer conocí a mi madre biológica, pero también ayer la perdí. Murió. Murió al igual que la imagen que yo tenía de mi padre. A ver, tú ponte este. ¿Sí? Póntelo. ¿Si tiene algo? No tiene nada. No tiene. Pedro, te busca una señora. Ahí voy. Bueno, jueguen aquí, ¿eh? Gracias.
Y ese milagro que esta muñeca nos visita. Ay, es que... Mira, las cosas se pusieron muy difíciles y yo estoy desesperada. Ok. ¿Quieres que hablemos? Bueno, vamos a tomar un café arriba. Sí. Ya sabes, es sobre los Los cabrón machos. Exactamente. ¿Tú me entiendes, verdad? Como se podrán dar cuenta, mi vida pues se fue construyendo a base de mentiras. Engaño tras engaño. De hecho, mi nombre real es Saúl y no Dante, como este señor me lo hizo creer por tantos años. Pero lo hizo para protegerse, ¿no es así? No fue así, ¿No? Dante. Entonces, ¿cómo fue? ¿No borraste todo lo que había de Pilar? ¿No estabas preparando una boda con Silvia mientras te acostabas con su mejor amiga? Y lo hiciste sin importarte nada. Sin importarte que ibas a lastimar a todos los que te rodeaban. Ustedes pueden pensar que aquí la única víctima soy... que la única víctima soy yo o que es Silvia. Pero perdón por lo que voy a decir. Silvia es una mujer muy chingona, que está muy por encima de todo esto. Así que... la única víctima aquí eres tú, Agustín. Víctima de tus mentiras, de tu soberbia y de tus engaños. Soy tu padre. No, perdón. Perdón, pero te tengo una muy mala noticia. Mi padre se murió junto con mi mamá ayer en ese hospital. Así que no hay nada que puedas hacer para que yo te perdone. Y no hay manera en que yo te vuelva a respetar como el padre que en algún momento fuiste. Yo sé que esto puede ser doloroso para ustedes, pero les tenía que decir la verdad. Y no podía entrar al jueguito clásico del señor Agustín de decir, mejor quédense callados por el bien de la familia. Yo no soy así. Perdón. Estoy contigo, Dante. Todos sabemos que la gran agonía es estar a punto de morir. Pero ¿no es cierto que a lo largo de nuestras vidas, de vez en cuando, morimos un poco? Tenemos muchas agonías, muchas muertes. Agonizamos al decir lo que nos duele. Agonizamos al escucharlo. Pero sobre todo, agonizamos al quedarnos solos.